Un campanito, toma la asiento. ¿Alcanzamos a leerla? Sí, la cuenta sí. El acta de la sesión número 1 constitutiva se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 2 ordinaria se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. La cuenta, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido un oficio del secretario general de esta corporación, mediante el cual comunica que en ella, la diputada Alejandra Plasencia reemplazará en forma permanente al don Félix Bugueño. Y en segundo lugar, un correo electrónico de la asistente del gobernador de Los Ríos, mediante el cual informa que por compromisos agendados con anterioridad, dicha autoridad regional no podrá participar en esta sesión. Esa es toda la cuenta, presidente. Entonces, suspendemos momentáneamente para ir a votar, sí, porque estamos a 3 minutos por lo menos de cierre de la sí, así que del orden del día, y terminado la votación, regresamos inmediatamente a la... Disculpe, presidente. Coloque el micrófono, por favor, para que quede registro. Ahí está. Gracias, presidente. Solo solicitar si se me pudiera enviar el link de conexión telemático, ya como me estoy incorporando en esta sesión. Sí, ningún problema. Muchas gracias. Se lo enviamos mientras tanto. Regresamos de la sala. Y entonces se suspende hasta después de la votación. ¿Alguna otra cosa? ¿No? No. Claro, por favor. Ya. Vamos y volvemos. Investigadora, muy buenas tardes a todos, a todas. Antes de darle la bienvenida a nuestros invitados, pedirle a los colegas que son parte de esta comisión, recordarles que partimos a las 19 horas, pero obviamente cuando existe este rechazo por las votaciones, a las 19:15 reiniciamos esto. Hoy día, en la orden del día, tiene como objeto tratar materias que se refieren al mandato conferido a la sala. Y en esta sesión han sido invitados de manera presencial los gobernadores regionales de Biobío, Rodrigo Díaz, a quien doy la bienvenida. Muchas gracias, gobernador, por tu presencia, por estar con nosotros. De la Araucanía, señor Luciano Rivas, bienvenido, Luciano, gobernador. Y la delegada presidencial de la región del Biobío, la señorita Daniela Dresner. Bueno, los tres confirmaron su presencia, y yo quisiese pedirles que, en general, cada uno de los que esta noche va a poder hacer su presentación, tenemos alrededor de 30 minutos de exposición y consultas, en total, para cada uno. Por eso. 15 minutos cada uno. 15, ¿sí? Para llegar a la hora. Viene el diálogo, las preguntas. Ah, estupendo. Demos de 15 a 20 minutos, ¿ya? Y ahí nos vamos ajustando. Y nos interesa mucho conocer su visión, gobernadores, respecto de esta situación de robo de madera. Ustedes han tenido una actuación bien destacada en esto, y el gobernador de Biobío ha puesto bien el punto sobre las IES en los temas de impuestos internos. Comentarle que en la primera sesión, y voy a dar de inmediato la palabra, creo que quienes fueron invitados como víctimas, digamos, dieron en un tono bien correcto, que fue que más que un problema de un gobierno en específico, era lo que sucedía cuando el Estado se ausentaba de un territorio, los efectos que eso causaba. Y dicho eso, gracias, queridos colegas, bienvenidos. No, por favor. Y dicho eso, quisiese ofrecerle en primer lugar
la palabra al gobernador Rodrigo Díaz para partir Biobío, luego vamos a la Araucanía, para que tú puedas hacer tu exposición, gobernador. Bienvenido. En la siguiente lámina que no se ve, pero que iba a quedar para registro de la sala, hay algunos datos de contexto sobre el robo de la madera entre el año 2019 y el año 2022. Jurisdicción, región del Biobío, datos de la prefectura de Carabineros. El 2019 había 262 casos, el 2020 llegamos a tener 444, al presente año tenemos 141 al mes de julio. Hay un cambio, y me voy a centrar en ese dato simplemente esperando que aparezca la presentación, y si no, continuaremos. Es que el 2020 el Estado de Chile no estuvo presente, no estuvo desplegado. Producto de la pandemia, lo que terminó ocurriendo es que los funcionarios del Estado se resguardaron. Y cuando se resguardaron los funcionarios del Estado, en general lo que terminó ocurriendo fue que aumentaron los problemas. Lo que vamos a tener proyectando este año 2022, que ha habido estado de excepción con intermitencia, es probablemente datos similares a los que tuvimos el año 2019. Mi primer recuerdo de la memoria sobre el robo de madera va muchos años atrás, a principios de los 2000, en el gobierno del expresidente Lagos, cuando la ilustre Corte de Apelaciones de Concepción ordenó a la Marina, a la Armada, evitar el tránsito de madera robada por el lago Yeuyeu. Eso motivó una acción que, dado que la Armada no tiene expertise en orden, en trabajo, fue al final cumplida. Por cierto, la orden, como decía, pedía la ilustre Corte de Apelaciones, pero terminó siendo cumplida con un resguardo de carabineros en el entorno. Lo que quiero decir es que tenemos un problema de robo de madera. Ese problema de robo de madera está evaluado en del orden de $100 millones al año. Voy a simplemente dar un dato que no tiene que ver con esta presentación, pero tenemos también robo de salmones en la región del Biobío, que son algo más de $90 millones, y robo de alambre de cobre, de tendido eléctrico. Hay crimen organizado en la región del Biobío. El objeto de esta comisión es robo de madera, por eso digo $100 millones. Se estima que se han perdido del orden de 3.000, en la siguiente lámina, 3.000 puestos de trabajo, y que 30 empresas contratistas han desaparecido. El robo de madera ocurre, y no es mi objetivo mostrarles los videos, pero estos son videos que han salido publicados en medios de comunicación nacionales, Cooperativa y Biobío. El primero es muestra de una faena. De este tipo de videos existen centenares, tomados con drones, y el robo de camiones, que son efectivamente camiones que van con sobrecarga. Un camión normal, un camión legal no va cargado hasta las astas, y en ese video aparecen pasando y rompiendo las barreras del control del peaje. Tampoco estos camiones pasan por las romanas de vialidad, es algo constante. Son varios miles de camiones los que tienen que pasar cada mes para poder robarse esa cantidad. Eso me motivó en una entrevista que fue convocada para otro efecto, al ser consultado por los presentadores del programa Tolerancia Cero de televisión en el mes de mayo, a fines del mes de mayo, a decir que teníamos un problema de robo de madera, y que ese problema que tenemos de robo de madera, quienes vivimos en la región del Biobío, tiene una vinculación con el crimen organizado. Esto es bien importante porque por mucho tiempo se ha tratado de decir que el robo de madera es un problema particularmente ceñido a la causa mapuche. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Creo que la causa mapuche es una materia, y hay una problemática profunda de corte político, cultural, de pobreza, que debe ser abordada, pero hay personas que se dedican al crimen organizado y que tienen en el robo de madera una forma de conseguir sus objetivos, que son básicamente económicos. Este abordaje del robo de madera, durante la administración de Michelle Bachelet en su segundo periodo, se intentó perseguir en la región del Biobío, me consta,
porque trabajaba de intendente en ese tiempo, Flores estaba presente, la diputada hoy día era consejera regional, y, y en ese periodo estructuramos un grupo, una fuerza de trabajo integrada por Ministerio Público, Servicios de Impuestos Internos, Policía de Investigaciones, y se lograron varias detenciones, desarticular varias bandas. Sin embargo, ese esfuerzo, probablemente por dos razones, porque hubo un cambio de estrategia del Servicio de Impuestos Internos al partir la segunda administración del presidente Piñera, básicamente por una cosa bien lógica, ¿eh? Ellos estaban buscando tener mayor recaudación y el objetivo natural del Servicio de Impuestos Internos es buscar recaudación. Pero a la vez esto hizo que se desarmara el grupo de trabajo, pero además de eso ocurrió este retractarse o retirarse del territorio de los funcionarios públicos producto de la pandemia. Recién a fines del semestre pasado, último semestre, el gobierno del presidente Piñera se vuelve a hacer algunos controles, pero yo diría que son más bien como para el matinal. Porque la verdad que constituirse en terreno y fiscalizar aleatoriamente, algo que en jerga policial se llama cabezazo, es para decir que uno está haciendo algo, pero en realidad esto requiere una forma más coordinada de trabajar. Bueno, cuando hice esta denuncia el 29 de mayo, la siguiente, por favor, cuando hice esa denuncia desde Impuestos Internos me dijeron, no, Rodrigo, usted está equivocado con esto no es así. Sin embargo, la verdad es que hay 16 querellas presentadas hasta la fecha y todas esas 16 querellas provienen, lo voy a decir unos minutos más, lo voy a reafirmar, provienen de esto, de esas investigaciones constituidas por ese grupo de trabajo. Son subderivaciones de las mismas tres grandes líneas investigativas que se encontraron. De hecho, el hoy jefe de la Defensa Nacional, Juan Pablo Zúñiga, que está a cargo de esta materia, dice textual, que no cuentan con fiscalizadores al momento de hacer esa declaración, primeros días del mes de junio. También la vocera del actual gobierno, la ministra Vallejo, señalaba, bueno, si esto es cierto, vamos a meternos a trabajar en esta materia. Ahora, en la siguiente lámina, lo que hizo Radio Bio Bio con una investigación en profundidad corrobora lo que yo había señalado, simplemente corrobora que hubo tres grandes investigaciones, las más grandes estuvieron apuntando a la empresa Volterra, a esa empresa. Cuando hicimos estas investigaciones, habían algunas que estaban con equipo particular de la región del Biobío, pero Volterra, por su volumen, Volterra es una empresa de capitales japonesa, fue tomada por el equipo nacional. Eso se dejó de lado después de haberse recaudado y haberse formulado cargo. Vale la pena, creo yo, saber por qué ocurrió aquello. Yo no tengo la respuesta, pero no voy a emitir juicio, pero vale la pena investigarlo. La siguiente, por favor. Ahora, lo que quiero decir es que con los datos que tenemos, sabemos que es muy poco lo que se ha avanzado en los últimos 7 años. Sabemos que es mucho el volumen de madera que está saliendo. Y también sabemos que el modus operandi, para que ustedes lo tengan en cuenta, es tomar pequeñas personas que aparecen facturando, facturas que son falsas, por cierto. El caso que les voy a relatar corresponde a una señora que tenía un kiosco fuera de un liceo en la comuna de Curanilagua. Curanilagua es una comuna pequeñita, de más o menos 25.000 a 30.000 personas, y esa persona le va vendiendo sucesivamente a terceros, y así se va lavando el dinero hasta que llega a oficinas contables en la ciudad de Concepción y se termina limpiando los antecedentes. Ahí tenemos un problema bien grande. Por favor, la siguiente. Entonces, ¿por qué es relevante lo que estoy diciendo? Porque todas las organizaciones de crimen organizado no se pesquisan a través de persecución policial directa. Al Capone se le detuvo persiguiendo la ruta del dinero. Y por lo tanto, si usted quiere saber de verdad qué es lo que pasa, lo que tiene que hacer es apuntar y atacar a cuál es la ruta de trazabilidad del dinero. Ahora, para saber esto,
es necesario en primer lugar que la CONAF tenga una presencia efectiva y un control respecto de los predios a explotarse. Lo tradicional era que alguien va con una guía de despacho que puede ser cualquier papel, y en ese papel dice que está explotando cualquier predio, pero si los trabajadores de la CONAF no se han constituido o no están haciendo monitoreo satelital de lo que está haciendo, usted se puede encontrar con predios que tienen, respecto a los cuales se declaran más madera que la que efectivamente cabe en ellos. Lo segundo que usted necesita es que con esos antecedentes el Servicio de Impuestos Internos le diga a la Fiscalía, oiga, aquí tenemos un problema. Y la Fiscalía, tomando esos antecedentes, lo que requiere es pedirle al Servicio de Impuestos Internos que haga una querella. Es absolutamente necesaria la querella del Servicio de Impuestos Internos bajo la legislación actual. Si ustedes pueden modificarla sería fantástico, sería buenísimo. Pero hoy lo que ocurre es que el titular de la acción de la querella por fraude tributario es solo el Servicio de Impuestos Internos. Ojalá la pudiera tener también el Ministerio Público. Y además de eso, solo con la querella del Servicio de Impuestos Internos puede entonces entrar la persecución directa el Ministerio Público. Y ahora, eso no basta, eso sería un gran avance, pero no basta, necesitamos que Aduanas también haga su parte. Que Aduanas también haga su parte porque potencialmente o los materiales que llegan para hacer las explotaciones o las eventuales salidas de madera robada debieran ser pesquisadas por Aduanas. Y, por cierto, también, siendo el crimen organizado una forma de trabajar que está hecha con la más absoluta lógica del libre mercado, y por favor, síganme lo que quiero decir. El Estado, como lo conocemos hoy día, la República, que deviene de la Revolución Francesa, está hecha bajo la teoría de la separación de poderes. ¿Para qué? Para evitar que el poder se concentre en una mano. Pero la existencia de poderes autónomos, más organismos autónomos también, hace que tengamos una serie de trabas para poder actuar sinérgicamente. Lo que quiero decir es que somos lentos frente al crimen organizado. Y por eso es que necesitamos la máxima de las coordinaciones para poder trabajar respecto de otros delitos y de este en particular. Entonces, uno debiera innovar, debiera tener un rol mucho más activo de CONAF, debiera tener una presentación, el uso de la tecnología debiera estar muy presente para poder identificar cada uno de los árboles. Eso se puede hacer, esa tecnología existe en el mundo. Y además debiéramos resolver problemas que terminan brindándose como excusas. No comete una infidencia, una excusa, un problema hoy día es, va un camión robado, lo detienen en la carretera, descubren que tiene madera robada y no tienen dónde poner ese camión. Entonces el incentivo perverso es que el camión continúa su ruta, porque no hay dónde ponerlo. Porque ninguna de las instituciones, ni el Poder Judicial, ni el Ministerio del Interior, ni las policías, ni nadie, tiene que hacer con esto. Voy avanzando para cerrar. Creo que se deben aumentar las penas para el robo de madera. Creo que se debe vincular el robo de madera con la ley de inteligencia, que también está en discusión en el Congreso, y que la unidad de análisis financiero debe tener participación, debe recibir estos antecedentes para poder gestionar en consecuencia. Y creo que no es correcto decir que el robo de madera es igual a conflicto mapuche. No es igual. Ahora, mi impresión es que sí hay gente que tiene doble militancia. Pero así como hay gente que pudiera decir, yo me abastezco, estoy pensando en las confesiones que hemos conocido del señor Yaitul por distintos medios de comunicación. Tengo doble militancia porque usurpo tierras, porque uso parte de ese dinero para poder armarme o comprar balas. Pero así como pueden haber personas mapuches que tienen doble militancia, estoy absolutamente seguro que hay muchos chilenos que tienen doble militancia. Por lo tanto, esto es un problema
no de la causa mapuche. Este es un problema de organizaciones criminales que no distinguen a las personas que utilizan para su fin, que es lucrar. Y entonces es muy importante hacer esa separación, porque haciendo esa separación usted puede enfocarse en perseguir verdaderamente a quienes quieren abusar. Cuidar a la población es parte de la democracia. Es parte de la democracia. Si no hay seguridad para la población, estamos en problemas. Y lo que hace cualquier organización criminal que intenta tener control territorial es alejar al Estado y debilitar las posiciones de las personas que quedan en esos terrenos. Entonces, a nombre de las personas que vivimos en la región del Biobío, les pido con todo el respeto, primero les agradezco por haber formado esta comisión especial, y en segundo lugar les pido avanzar en tener legislación que sancione, que establezca claramente el rol que deben cumplir las distintas entidades del Estado, y digo no solo del gobierno, del Estado, incluyo a las autónomas y a los poderes, y finalmente también se necesita que parte de esa legislación vaya en apoyo de las personas que hoy son víctimas. Lo que existe hoy es solo apoyo a quienes tienen iniciación de actividades, y ni siquiera eso puede ser cubierto completamente. De hecho, mi colega Luciano Rivas acaba de comprometer 6.000 millones de pesos para cubrir la brecha de personas dañadas, perjudicadas, teniendo iniciación de actividades. Personas que quedan fuera todas las otras personas que no tienen iniciación de actividades y que también han sido afectadas psicológicamente y materialmente producto de estos hechos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, gobernador, por tu exposición. Yo les propongo lo siguiente: yo prefiero que expongan los gobernadores, la delegada presidencial, y luego de eso hagamos unas preguntas, porque creo que eso nos da un panorama general para poder abordar de mejor forma. Gobernador, Luciano Rivas, por favor. Perfecto, presidente. Muchas gracias. En primer lugar, agradezco la posibilidad de estar acá el día de hoy, trayendo un poco la voz de nuestra región. Aprovecho de saludar a todos los diputados y diputadas que están presentes en esta comisión, de forma especial a los diputados y a la diputada de mi región de la Araucanía. Bueno, yo creo que es importante, así como bien mi colega Rodrigo Díaz hizo una buena exposición de los alcances del robo de madera como tal, yo quiero también enfocar un poco al tema del concepto en el cual estamos viviendo como región, y entendiendo también que esto es criminalidad y robo de madera. Yo creo que aquí es importante partir diciendo que la región de la Araucanía, y no tengo duda que la región del Biobío es la misma situación, somos una región que está unida, donde no tenemos conflictos entre las personas, que es lo que muchas veces se ha tratado de plantear acá. Avanzar con la presentación, por favor. Exacto. Yo creo que desde que asumimos el cargo, tanto Rodrigo como yo, es uno de los temas que hemos tratado de plantear a nivel central, es traer un poco la voz de lo que es nuestra región de la Araucanía, esta región que como bien decía Rodrigo, no tenemos que mezclar todas las cosas con el mundo mapuche en la región, donde tenemos sumamente claro la última encuesta CEP, un 66% de los mapuches está en contra de la violencia, y eso es algo que no necesitamos una encuesta para que lo diga, sino que estamos absolutamente claros de que eso es así. Creo que hemos hecho acciones importantes, y creo que este tipo de acciones donde ustedes nos invitan a poder conversar acá, que siempre uno ve que estas comisiones son muchas veces con el Ejecutivo, pero creo que es tan importante que podamos participar los gobernadores, los alcaldes, los actores locales, que podemos traer también una visión de lo que ahí está pasando. La otra, por favor. En ese sentido, hemos tratado de realizar bastantes acciones que yo creo que han sido bien importantes, entre ellas la consulta Araucanía que realizamos el año pasado, donde 145.000 personas participaron. Yo creo que esta ha sido una de las consultas ciudadanas más exitosas que han existido en nuestro país, y donde el 82% de las personas que ahí votaron estaban de acuerdo con que se mantuviera el estado de excepción, cosa que fue renovada 9 veces en el gobierno anterior, y ya entiendo son 9 veces que se ha renovado durante este periodo. Realizamos también
junto a los alcaldes, los consejeros regionales, la Cumbre por la Paz, que también muestra la transversalidad de todos los actores en ese sentido, los alcaldes y los consejeros de diversos partidos políticos, divisiones políticas, que estamos de acuerdo con buscar, obviamente, las salidas pacíficas y cuáles son los temas que la Araucanía necesita, tanto desde el punto de vista de seguridad como de inversión pública, que hoy día es muy carente en nuestra región, por también el problema que tenemos. Pero ¿qué es lo que vemos acá? Bueno, que tenemos un grupo de personas que en nuestra región de la Araucanía, unos pocos violentos tratan de dividirnos, y es lo que hemos visto, y también entrando un poco de lleno a lo que se trata esta sesión. ¿Cuáles son los objetivos, los tres objetivos de esta presentación? Bueno, un poco hablar de lo que creemos que hay una crisis de democracia cuando se vulnera el Estado de Derecho de la forma en la que se ha vulnerado en nuestra región y también en la provincia de Arauco, en la región del Biobío, que necesitamos obviamente un diálogo con seguridad y que obviamente para poder mantener la paz y la tranquilidad en nuestras zonas se debe desarticular a las bandas criminales, como bien explicaba Rodrigo. Aquí no solamente vamos a enfocarnos en lo que está pasando solamente con el robo de madera o solamente lo que se ve con el conflicto, sino que aquí esto creemos que es un tema mucho más amplio. Hablamos de las crisis que tenemos en nuestra región, obviamente cuando vemos este tipo de datos como los que ustedes pueden ver ahí, hablamos de que en la Araucanía tenemos una crisis que es humanitaria. El año 2019, 6 personas fueron asesinadas por la violencia en nuestra zona, el 2020, 6 más, el 2021, 11 personas, el 2022 ya van 14 personas que han perdido la vida, datos que son demasiado duros para lo que nosotros vivimos en nuestra región. Esto en un marco de 3.500 atentados o más a la fecha, según datos que se han entregado en la zona. Y cuando vemos este tipo de, esta lámina que yo la pongo algunos de los casos, estos son las 14 personas que han perdido la vida durante este año. Aquí vemos que hay personas de origen mapuche y no mapuche, apellidos mapuche y no mapuche. Esto es cuando hablamos de que tenemos una crisis humanitaria en nuestra zona y es lo que no nos podemos seguir permitiendo como región, ni como macrozona sur, ni como país. La próxima, por favor. Aquí lo que quiero plantear un poco es la relación que se ha visto entre también los atentados, como bien decía Rodrigo, no es vincular todo al tema, pero aquí claramente existe una correlación que vemos en aumento de los hechos violentos con también los temas del robo de madera. Esta correlación, y yo quiero aquí ser bien claro, porque por lo que estamos viviendo también en estos momentos en el país. No olvidemos que hace una semana atrás la persona que está detenida ahora, que es el señor Héctor Yaitul, reconoce que el robo de madera sirve para financiar armamento y para financiar en este caso, balas. Desde el año 2018 en adelante, la violencia aumentó en un 222%. Mientras que de acuerdo a los datos de la Corma, el aumento ha ido desde los 20 millones de dólares a los 92 millones de dólares el año 2021. Son 92 millones de dólares que claramente sirven o pueden servir para financiar redes criminales, y esa es la gravedad de lo que hoy día estamos viviendo, y eso es lo que en realidad nos convoca hoy día. Cuando hablamos de 92 millones de dólares, estamos hablando de 50.000 camiones que han sido robados con esta práctica. Y también, obviamente, uno deja aquí abierto, si bien estamos hablando de robo de madera, ¿por qué no también dejar abierta la puerta de qué es lo que está pasando con el tema, diputado, ¿cómo estás?, con el tema del narcotráfico en nuestra región? La próxima, por favor. Si bien, como decimos, no es vincular todos los temas, pero claramente cuando se busca una estrategia de control territorial, precisamente en una de las zonas donde mayormente se roba madera. Las zonas donde más roba madera es Contulmo, Lumaco, Coyipulli, Cañete, Caragua y Tirúa. Y si ustedes pueden ver ahí el mapa, claramente tenemos una zona que está complicada y cuando el Estado muchas veces no puede entrar, se permite que se produzcan este tipo de ilícitos en la zona, que como ya habíamos magnificado en la cantidad desde el punto de vista de los montos y también de la cantidad de camiones de lo que eso trata. Esta es una estrategia que es bien planificada, que es una crisis que nosotros, yo creo que Rodrigo fue bien claro desde el punto de vista que se debe de tener tanto desde el trabajo que se debe realizar con mayores herramientas investigativas, donde tengamos obviamente el servicio de impuestos internos vinculado, donde tengamos aduanas que tienen que estar realizando este tema. Pero el problema es que lo que se está generando en cada uno de los territorios
por esta razón es mucho más violencia. Cuando hablamos de esto, hablamos de abandono, hablamos de miedo en nuestra zona, y esto, ¿qué es lo que trae? Nos trae un golpe a la inversión privada en la región, pero también cuando tenemos este nivel de violencia nos trae un golpe también a la inversión pública, que es en realidad por una parte lo que se hace desde nivel central por parte del Estado, pero también lo vivimos día a día como gobierno regional, con la dificultad que está, por ejemplo, poder generar caminos en algunas zonas donde los contratistas definitivamente hoy día no quieren estar, y eso es lo que hablamos cuando se habla de este control territorial. Bueno, ahí estamos, hablamos un poco rápido mi data. Cuando hablamos de impunidad, yo hablaba de estos 3.500 atentados o más que han ocurrido en nuestra zona. Tenemos un 3% de condena y tenemos por ende un 97% de impunidad. Datos que son absolutamente duros, y si bien hoy día estamos viendo un punto que es la detención, por ejemplo, de Héctor Yaitul, esto es una gota dentro de un mar de dolor que hemos vivido durante tanto tiempo. El 97% de esos casos que vivo impunidad, porque son casos que no se cierran, y en el caso del robo de madera, que es lo que estamos hoy día conversando, de 390 atentados, solamente 3 han sido resueltos. Esto habla que tenemos un 0,7% de efectividad en esa línea de lo que hoy día se ha denunciado. En el caso de la usurpación, y me quiero aprovechar ya que estamos en esta comisión, igual es un 1% solamente de las causas que se han condenado, y la multa por esto son 20.000 pesos los que lo han tenido que pagar. Yo creo que estas son las cosas que en realidad en nuestra región y en la macro zona sur y en las regiones que vivimos este tipo de problemas son las que en realidad duelen, y el sentimiento de impunidad yo creo que es uno de los más dolorosos que se está viendo en nuestra zona. La siguiente, por favor. Hablamos de pasividad legislativa. Yo creo que este es un tema relevante y no puedo no hacerlo acá, que sería la tercera crisis que yo creo que estamos viviendo como zona. Falta de avance, pasividad legislativa, necesitamos reformas que sean importantes, sólidas, que fortalezcan la seguridad y la persecución penal. Solo así vamos a terminar con esta impunidad que yo les planteaba. La ley corta antiterrorista lleva más de 1.200 días de tramitación. Nosotros como región, yo hablo de la Araucanía, pero sé que aquí voy a hablar de las regiones del sur, no podemos seguir esperando. Se rechazó la ley de infraestructura crítica, y la nueva constitución elimina el estado de emergencia. Yo solamente quiero traer esto, no por polemizar, pero también dando contexto a que les planteé en la primera lámina lo que hicimos con la consulta Araucanía, que tuvo un amplio respaldo, y por ende esperaríamos que esos datos también sean vistos a nivel legislativo. El retraso legislativo ha sido tal, el gobierno no ha colocado las urgencias que creemos que son importantes para el combate del narcotráfico, el crimen organizado. Nada, no se ha puesto urgencia en la ley de inteligencia, a la ley antiterrorista. Cuando nosotros entiendo que si el gobierno pone las inteligencias, esto denota las urgencias, esto denota prioridad, y por ende nos preguntamos cuál es la prioridad para nuestra zona desde el punto de vista legislativo. ¿Cuál es el plan que hoy día se está poniendo para nuestra región tan golpeada por estos hechos? La siguiente, por favor. Y aquí, bueno, me voy a ir un poco a otro ámbito. Yo creo que lo que estamos viviendo muchas veces es un vacío de poder en nuestra zona. Eso es lo que se siente en la región. No existe un plan, como les decía, no existe decisión clara sobre lo que está pasando. Más de 50 días en tomar la decisión para renovar el estado de emergencia, más de 3 meses para tomar la decisión sobre la querella contra el señor Yaitul, más de 170 días que el presidente de la Boric no ha visitado la Araucanía. He podido conversarlo personalmente con él, pero necesitamos que esté en la región. Es el problema de seguridad, digo en la región, pero con esto también incluyo a la región del Biobío, donde quedó el diálogo, lamentablemente, con lo que ha pasado en el último tiempo. La otra, por favor. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Es algo que sea transversal. Nosotros necesitamos que desde lo que pasa ahora con la CAM se siga desarticulando el terrorismo en el sur de Chile. Se habla mucho de que son más de una orgánica, eso es parte de las investigaciones. Uno ve cuáles son, en este caso, quienes se adjudican los atentados, pero claramente necesitamos avanzar en esto. Yo creo que se da un paso importante con esta detención, pero aquí tenemos que seguir, y aquí es clave el rol de las diferentes instrumentos legales que desde este Congreso tienen que emanar para poder avanzar. Decisión política, obviamente, lo hemos dicho siempre, un rechazo transversal al terrorismo y a sus líderes, el diálogo con seguridad para solucionar de una vez por todas los temas pendientes con nuestros pueblos indígenas, avanzar en una agenda legislativa para combatir el crimen organizado, avanzar, obviamente, en una ley de reparación de víctimas. Cuando
asumimos que tenemos el problema que tenemos, no sacamos nada con no tener una ley para reparar a quienes hoy día están sufriendo la violencia en el sur. Bien lo explicaba Rodrigo, hoy día, por una parte, como gobierno regional en la Araucanía, incrementamos para terminar la lista, en realidad no va a terminar, pero para cortar la lista de espera de lo que está pasando en la región, pero obviamente esto tiene que ampliarse un poco más, no solamente a quienes están formalizados, sino que también qué está pasando con la gente que le queman su casa, que le queman su vehículo y no necesariamente hoy día pueden acceder vía Cercotec. Obviamente lo que estamos trabajando todos es que estamos decididos a generar una región que sea obviamente mucho más próspera, es lo que todos buscamos, pero necesitamos la ayuda de todos y en ese sentido ustedes como parlamentarios son clave para poder generar las herramientas legales en esa línea. Muchas gracias, presidente, muchas gracias, estimados parlamentarios. Muchas gracias, gobernador Luciano Rivas, por tu exposición. Estimada delegada presidencial de la región del Biobío, Daniela Dresner, tiene usted la palabra. Bueno, primero que todo me gustaría como agradecer nuevamente la instancia de poder conversar, como ya lo han dicho ambos gobernadores. Es para nosotros muy importante que en este tema, sobre todo, tengamos la posibilidad de hablar entre los distintos componentes del Estado, porque para resolverlo justamente vamos a necesitar de todas y todos. O sea, aquí no podemos separar cuál es la instancia, que es la instancia que está a cargo. Este es un problema que nos afecta a toda la sociedad y por lo tanto la solución también está en todos quienes podemos cumplir algún rol. Así que agradecer profundamente eso. ¿Qué puntos me gustaría abordar durante esta presentación? Esos tres. Lo primero es ¿qué nos encontramos en materia de seguridad, en materia de robo de madera a la llegada del gobierno el 11 de marzo? Lo segundo, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno específicamente en la región del Biobío, ¿cierto? Hasta hoy, 29 de agosto. Y lo tercero, ¿qué es lo que nos falta? Ya, como qué es lo que viene y qué es lo que necesitamos. Avanza. Aquí hay hartas cosas que vienen, digamos, de muchos años. No estoy aquí intentando como poner culpas en un gobierno u otro. Lo que sí estoy diciendo es que esta es una situación que se traía de mucho tiempo. Y por lo tanto es también una situación que de alguna forma viene acumulando la presencia que es la presencia que tiene hoy. Desde el 2021, ¿cierto? Habían... Estos son denuncias, denuncias por hurto y receptación. Esto es, hasta el 2021 habían 459 denuncias por receptación. Y solo en el periodo, que es el periodo que queda, ¿cierto?, del 2022, son 663. ¿Ya? O sea, hay un aumento, que es un aumento notorio y brutal de los delitos, ¿cierto? Insisto, son denuncias asociados a el robo de madera. Solo en el 2022 tenemos 663, ¿ya? Y que es un crecimiento muy grande desde lo que venía 2021 y antes, ¿ya? Avanza. Si lo vemos en un desglose por provincias, ¿cierto? Lo que vemos claramente es que tenemos ahí una tendencia marcada hacia la provincia, que es la provincia de Arauco. Ya acá la diferencia entre los dos es que el año 2021 está el año completo, ¿cierto? Y el año 2022 está solo hasta ahora, o sea, hasta la mitad. Ya por eso que hay diferencia entre los gráficos. Pero lo que quiero decir acá es que está claramente enfocado en una provincia y, si lo podemos ver, está también claramente enfocado en algunas comunas particulares. Cañete, Arauco, luego Lota, Los Álamos, Curanilahue. ¿Ya? Avanza. En el 2021 tenemos de alguna forma los hechos destacados por la prensa, que son los mismos que se destacan en el 2022. O sea, no es una situación que haya cambiado con el cambio de gobierno, es una situación que se ha mantenido con el cambio de gobierno. Esto es información que sale de la minuta de la Corma, ¿ya?
respecto de cuál es la radiografía del alcance del robo de madera a nivel país. ¿Ya? Lo que hay acá son miles de millones de dólares, ¿cierto? Entre el 2018 y el 2021 se habla de 225 mil millones de dólares. ¿Ya? En el 2021 solo, estamos hablando solo en un año versus en los otros años todos acumulados, ¿cierto? Estamos hablando solo de 92 mil millones de dólares. También ahí se nota el aumento, que es este aumento brutal. Estamos hablando de 4.900 hectáreas, ¿cierto? De 1.500.000 metros cúbicos de robo de madera, que ellos calculan en alrededor de 50.000 camiones. Ya esa es como la intensidad y el nivel que tenemos del robo de madera. Ahora vamos a qué es lo que se ha hecho desde el 11 de marzo. En marzo se empezó a convocar a mesas de seguridad, ¿cierto? Y en esas mesas se definen algunos puntos que son algunos puntos importantes a implementar. Primero, el monitoreo financiero de los diferentes proveedores de maderas a nivel país de parte del Servicio de Impuestos Internos. Segundo, el trabajo colaborativo con la CONAF, con el OS9 de Carabineros para la revisión de planes de manejo. Tercero, conformación de una mesa de la madera encabezada por la Delegación Provincial de Arauco. Mesa de la madera, ¿esto qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es justamente las empresas, las distintas empresas que trabajan con la madera, asociado a la delegación y asociado también a las policías, para poder identificar cuáles son los puntos que son los puntos importantes. Y lo último es lo que también ha sido lo más reconocido, que es la creación del Consejo Regional contra el Crimen Organizado, donde uno de los crímenes justamente es el robo de madera. Avanza. Fiscalización en terreno, esto son cosas que se han hecho concretamente, fiscalización en terreno entre el Servicio de Impuestos Internos, CONAF, Carabinero y el jefe de la Defensa Nacional durante los procesos de estado de excepción. Desarrollos de procedimiento en flagrancia, en ruta por parte de Carabineros, allanamiento de la Policía de Investigaciones a cerraderos destinados a madera robada, presentación de indicaciones legislativas al proyecto que tipifica el delito del robo de la madera en troza, ¿cierto? Que está todavía aún acá en el Congreso. Avanza. Aquí hablamos como del inicio, ¿cierto? En el inicio se hizo un primer Consejo de Seguridad en Los Álamos con una de las primeras visitas del subsecretario, el gobernador se puede acordar porque también estaba ahí, ¿cierto? Justamente las reuniones que se hicieron ahí fueron con gente asociada a los temas de madera, ¿cierto? Trabajadores de transporte, pero también hubieron ahí empresarios y también hubieron ahí víctimas ya de todos los procesos. Avanza. Sí, avanza. Reuniones con grandes empresas forestales, acuerdos con gremios de camioneros, reuniones con pequeñas y medianas empresas forestales, reuniones con subcontratistas forestales. Luego viene esto, que es una también de las medidas que nace a propósito de estas reuniones. Ya, o sea, el estado de excepción es un estado que se decide también a propósito de las reuniones y de los problemas que han levantado las distintas organizaciones de transportistas, pero también las forestales, y una seguidilla de hechos de violencia que creo que a nadie es necesario recordárselos porque fueron bastante brutales algunos hechos de violencia que ocurrieron durante ese proceso. Tenemos disminución de los hechos de violencia, sí, avanza. Visitas de la ministra a la zona, ¿cierto? Para poder justamente ver este tipo de temas. Avanza. Y lo que me importa que podamos conversar, el Consejo Regional contra el Crimen Organizado. Este Consejo Regional justamente lo que buscó fue sentar a la mesa a todas las personas todas las personas asociadas a los delitos de crimen organizado para poder justamente perseguir estos delitos. Uno de los delitos, el principal, el primero, digamos, es el delito que tiene que ver con el robo de madera. Esa mesa es una mesa que está formada por las distintas instancias, está el gobierno regional, pero está Servicio de Impuesto Interno, está aduanas, están las policías, está las distintas organizaciones que pueden tener algo que ver con eso, está Fiscalía, etcétera. Y
ese comité, esa comisión, lo que encontró fueron estas brechas, ¿ya? Y aquí me parece muy importante poder compartirla. Primero, la inexistencia de proceso y visibilidad de la trazabilidad de la madera. Ya aquí hay un punto focal que es un punto focal importante para la persecución real de el problema del robo de madera. Luego, el déficit de equipamiento tecnológico para las policías. Tenemos un problema grave porque siempre se dice que las policías no actúan en flagrancia, pero es un gran problema que para una policía que actúe en flagrancia el no tener las capacidades técnicas para poder llegar a la flagrancia sin, de alguna forma, poner en peligro la vida de las personas que son las personas que envías a esos procedimientos. Y eso se debe a la ausencia de vehículos blindados, a la ausencia de herramientas, ¿cierto?, que los capaciten para poder hacer esos procedimientos. Entonces, equipamiento tecnológico, pero también se debe a tener las capacidades que sean las capacidades de drones para poder sobrevolar los distintos lugares, drones que duren, digamos, más de 5 o 6 horas, que es lo que se tiene ahora, sino que drones de larga capacidad, drones que tengan infrarrojos, ¿cierto?, para poder ver claramente lo que está ocurriendo incluso en la noche. Después, déficit de procedimientos de flagrancia que realizan las policías. Esto está relacionado con lo de arriba, pero también está relacionado con cuáles son las políticas que se llevan adelante para los procedimientos en flagrancia. ¿Ya? Y aquí voy a insistir sobre un hecho que es un hecho que no se toma tanto en cuenta, y es como la gran cantidad de territorio bajo la que se está trabajando. ¿Ya? Las policías no solo no tienen la capacidad porque no tienen muchas veces los equipamientos, sino que no tienen la capacidad porque no tienen muchas veces el personal suficiente o están muy lejos los personales. Entonces, llegar hasta los distintos lugares, cuando estamos hablando de lugares alejados, también es un problema que es un problema grave que se enfrentan. Y también, desde luego, están las decisiones respecto a eso. No cambios todavía. No existe integración de las bases de datos de distintos servicios públicos. Aquí estamos trabajando con Servicio de Impuesto Interno, estamos trabajando con Aduana, estamos trabajando con bases de datos que manejan las policías, y ninguna de esas bases de datos, de CONAF, ¿cierto? Ninguna de esas bases de datos están integradas entre sí. Entonces yo tengo un fiscalizador de CONAF que no tiene idea de la información que tiene el Servicio de Impuestos Internos y que no tiene idea de la información que tienen las otras instancias, y por lo tanto la única manera que yo tengo de fiscalizar realmente el robo de madera es teniendo absolutamente todos los servicios en el lugar en este momento, y eso es una pérdida de energía y una pérdida de gente en el trabajo, que es el trabajo que se necesita hacer. Si es que se integran los servicios, que es lo que nosotros estamos proponiendo, integrar las distintas bases de datos, bastaría con que hubiera un carabinero que tuviera acceso a esas bases de datos para poder hacer todo el registro de dónde viene la madera. Está también lo que tiene que ver con la dificultad de comunicación oportuna para enfrentar acciones de flagrancia. Esto tiene que ver con que efectivamente cuando existen algunos atentados también se cortan las comunicaciones. Y también con que en las zonas donde tenemos mayor cantidad de violencia rural, las comunicaciones ya tienen un problema de por sí, porque hace mucho tiempo que tenemos problemas de comunicaciones en esos territorios. Entonces, las policías además no tienen la capacidad de comunicarse entre sí como para poder agrupar bien las maniobras, que son las maniobras estratégicas que se necesitan hacer. Finalmente está lo de integrar la actividad silvícola al régimen de facturación electrónica, que según entiendo también está dentro del proyecto de robo de madera, que es también una indicación que hay que hacer, porque en este momento tienen la posibilidad de hacer facturas manuales, y las facturas manuales no hay ninguna manera de poder generar el registro de lo que, de dónde viene la madera. Acciones implementadas. Las cosas de las que ya ha avanzado este Consejo contra el Crimen Organizado, ¿ya? Lo primero es la implementación de equipos de investigación preferente, violencia rural, fiscalía regional, ¿cierto? Esto es con las policías de investigaciones. Lo segundo, la estrategia de persecución penal focalizada, que ha involucrado un equipo multidisciplinario compuesto por unidades policiales de Carabineros y de la PDI, ¿ya? Esto es gente que está específicamente dedicada a esta persecución.
A esto también se ha sumado la participación del Servicio de Impuestos Internos, empresas forestales e instituciones afines al rubro afectado. Yo sé que acá existe un gran tema respecto del Servicio de Impuestos Internos y el rol que ha cumplido y el rol que no ha cumplido, ¿ya? Eso es una preocupación que es una preocupación también constante desde el gobierno. Yo personalmente lo he levantado también muchas veces y existe una decisión respecto de eso que tiene que ver con generar un grupo especializado también del Servicio de Impuestos Internos para esto, que sea un grupo que se encargue de perseguir y poner las querellas que sean necesarias para la persecución de la madera, ¿ya? Porque sabemos que hay una brecha respecto al funcionamiento del Servicio de Impuestos Internos. Los equipos investigativos de ambas policías se han especializado, tanto el equipo de OS9 de Carabineros como la unidad de Policía e Investigación. Esto es lo que decíamos un poco más arriba, ¿ya? A la fecha, ¿cierto? Carabineros ha realizado 5.918 controles de camiones de transporte de madera en las provincias de Arauco. En 26 de esos se ha contado con el Servicio de Impuestos Internos y CONAF. Es bastante poco, ¿sí? Como comparativamente, por eso que vemos que existe un problema en el Servicio de Impuestos Internos. 133 casos de delitos, 64 detenidos, 25 puntos de control. Avanza. Sí. Ahí está. 26 de los 5.918, 26. Menos del 1%. Exactamente. Menos del 1%. Respecto a la policía de investigaciones, ¿cierto? La policía de investigaciones, como para que quede muy claro, no hace controles en ruta, ¿ya? La policía de investigaciones investiga, por lo tanto está persiguiendo. Y entonces, en general, la policía de investigaciones no tiene por qué estar en los controles. Sin embargo, ha estado en algunos de estos controles, ¿cierto? Y en 14 de esos ha logrado la captura de 50 personas, incautando 10 camiones en lo que va del 2022. Avanza. También se han encontrado algunas faenas relativamente pequeñas, no las faenas más grandes, algunas faenas pequeñas de robo de madera, ¿cierto? Ahí hay un aserradero. Y se está avanzando en las redes, como en la persecución de las redes, con estos trabajos que son los trabajos específicos de las policías que están especializadas en esto, ¿ya? ¿Qué es lo que nos queda? Avanza. En el plan de acción, que es el plan de acción de la Comisión de Crimen Organizado, ¿cierto? Hay algunas cosas que ya se han definido que se tienen que hacer y que avanzan justamente en esta línea. Lo primero, habilitar lugares para realizar controles de manera óptima, zonas exclusivas de control y acopio, ¿ya? Aquí es con el MOP, con el gobierno regional, con Carabineros, con la PDI, con la delegación principal, para poder tener lugares donde los camiones puedan detenerse para hacer los controles, que en este momento no hay. Implementar terminales portuarios tecnológicos, como escáner y máquinas de rayo, para aduanas. Ya, acá hay un problema que es un problema muy importante de tecnología en aduanas. Y ese problema de tecnología en aduanas hace que sea muy difícil poder identificar cuando existe robo de madera, ¿ya? Y por eso aquí hay cosas tecnológicas que se necesitan. Está la sugerencia de invertir en un plan de compras para adquisición de tecnologías que permita revertir las brechas en esta área, ¿cierto? Las de las policías, también las de aduanas, también las del Servicio de Impuestos Internos, contar con vehículos blindados para potenciar la labor. Avanza. Implementación de la plataforma informática que integre las bases de datos, lo que ya habíamos dicho, junto al Servicio de Impuestos Internos, incorporar el rubro silvícola al régimen de facturación electrónica, con el gobierno regional y la Subsecretaría de Telecomunicaciones, realizar estudios para identificar posibilidades tecnológicas para un sistema de comunicación efectiva para lugares entre cerros. Esto es un nuevo sistema de telecomunicación, nos sirven las redes que tenemos actualmente, necesitamos otras tecnologías. Eso. Eso por ahora, como esos son los avances finalmente de la comisión. Tenemos desde luego varias cosas, los gobernadores entraron más en eso, que era lo que tenía que ver con los avances legislativos que nos permiten facilitar lo que estamos intentando hacer con las comisiones, pero lo que estamos proponiendo justamente de las comisiones, de estas comisiones de crimen organizado, es poder llegar con
soluciones concretas. Y ahí también, como otra de las razones por las que yo agradezco mucho esta invitación, es la posibilidad de poder recibir opiniones respecto de qué otras cosas se pueden hacer, más allá de las que han salido de la comisión, de las que han salido de los equipos técnicos, qué cosas más podemos avanzar para implementar en el robo de madera, pensando en un plazo relativamente corto. Eso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, delegada presidencial Daniela Dresner. Vamos a abrir ahora, ¿no es cierto?, a una ronda de consulta. Le quiero pedir al secretario que esté atento a quienes me van pidiendo la palabra. Alguien que me ayude para no equivocarme. Flor, tú. Ya con... sí, es que Flor está a mi izquierda. Adelante. No, yo les pediría que es consultas que podamos realizar a los gobernadores regionales y a la delegada presidencial, o sea, a partir de la exposición que han hecho, más que comentarios, por favor, yo les pediría que... Sí, más que comentarios, porque la verdad que la realidad que nos han expuesto acá la conocemos bastante bien, yo que lo viví en carne propia y en la provincia, así que me quedo con la cifra que dice el gobernador de Araucanía, 97% de impunidad. Eso es lo que nos golpea día a día, y con lo que dice el gobernador de Biobío, que esto no es un tema del conflicto mapuche, que no hay que imputarle esto, sino que esto es necesariamente crimen organizado el que tenemos que vencer. Y hoy día aquí durante esta sesión, presidente, le tengo que comentar que el dolor se agudiza porque han quemado el molino de Contulmo, el molino Grolmus, más de 100 años de historia, y con uno de sus propietarios que va monumento nacional y que va con también grave a Concepción, a lo menos eso dicen acá, no sé qué grado de Carlos Grolmus, y con muchos disparos, mucha violencia, es decir, suma y sigue lo que ya nos toca vivir día a día. Entonces, frente a esto, bueno, nosotros tenemos que remecernos y ver cómo mejoramos esto, porque las cifras que nos han dado acá, bueno, son devastadoras. Sobre todo me quedo con lo del 97% de impunidad. Pero para ser precisa, quería, yendo a lo práctico, a cómo mejoramos esto, entonces en cifras, números. Tenemos ya las cifras que son la valoración del robo de madera. Yo tenía la consulta de cuánto era la evasión fiscal. También la dijo el gobernador de Biobío, porque no es solo la evasión respecto a los camiones de madera robada, sino que a los otros, a la cadena que viene después productiva, donde otras unidades productivas también están evadiendo si es que esto finalmente sigue en la clandestinidad. Entonces, pero sí en términos de cifras, porque comparto plenamente que aquí tiene que hacer una acción coordinada y están precisamente los servicios de impuesto interno, que es fundamental, está aduana, está CONAF, y creo que CONAF es muy importante, a lo mejor no se le da la relevancia que tiene, pero ahí es donde se puede prevenir el tema, es cuando se hace un plan de manejo que se puede dar de 10 hectáreas y resulta que sacan madera de 100 o de 200 hectáreas, y eso tiene que estar en línea, y yo conozco la realidad de CONAF en Arauco, donde hay muy pocos funcionarios, no tienen vehículos, no tienen cómo desplazarse, bueno, impuesto interno lo mismo, y aduana, en fin. Entonces, ¿cuál es la pregunta? A la delegada en este caso, si tienen ustedes el presupuesto del costo de poder afrontar estas carencias, porque es recurso humano, es soporte logístico, digital, es capacidad de desplazamiento, porque esto tiene que ser permanente, es decir, cuando se para, y fue muy bueno cuando se anunció que impuesto interno empezaba y que estaba en la carretera, que se iba controlando, pero esto tiene que ser un plan que además no puede ser ahora, sabemos que tiene que ser permanente, porque hay que instalar la cultura lamentablemente hoy día, del control, para poder evitar que esto siga ocurriendo. Entonces, en términos, porque viene el presupuesto de la Nación luego, y queremos yo a lo menos saber si hay una cuantificación y de qué ministerios. Bueno, los gobiernos regionales han hecho aportes, yo fui consejera y hicimos siempre aportes en materia de seguridad, pero creo que hoy día es de un monto mayor. Esto involucra mucha coordinación y mucho servicio, entonces son montos importantes. Lo mismo con la Fiscalía, el Ministerio Público, no puede haber un solo fiscal para estos temas, tienen que haber 2, 3, 4 y a lo mejor 5, no lo sé. O sea, saber, delegada, si tienen por su intermedio, presidente, un marco presupuestario en ese sentido. Y respecto a lo legislativo, sí, hacer el énfasis en que la reparación de víctimas, creo que la ley de reparación de víctimas, más de todas las que aquí se han señalado, es claramente una necesidad. Y al gobernador de Biobío, en este caso, que es de mi sector, digamos, preguntarle si tiene o se han socializado, bueno, lo mismo a la delegada, esto del plan de buen vivir. Yo he sido crítica al plan de buen vivir, en el sentido que no se hace cargo de la necesidad de seguridad,
más bien hay proyectos, aquí se han señalado todas las deficiencias y carencias, pero también y si el gobernador, porque desde el gobierno regional pueden también colaborar con ello en recursos, digo, y también en gestión, obviamente, política, logística, de coordinación, si hay, como digo, un conocimiento y este plan de buen vivir se hace cargo de estas necesidades. Yo siento que no, pero quisiera que me puedan contestar si estoy equivocado o no, y me entreguen los argumentos que me convenzan de ello. Muchas gracias, presidente. No, vamos a dar 3 palabras primero y luego entramos a la competencia. Por favor, igual preséntense para que los gobernadores y la propia delegada... Perdón, no se escucha. Ahora sí, ahí se escucha. Partiendo de la premisa que a los señores gobernadores por mandato legal no tienen a su cargo el tema de la seguridad, pero sí los he visto y los escuchamos muy activos en los medios de comunicación poniendo el tema sobre la mesa. Y yo diría que gran parte del día que estemos acá es por la labor que han hecho nuestros gobernadores, el de las 3 regiones del sur, que han puesto con fuerza el tema. Entonces, no correspondiéndolos a ellos lo que son la seguridad, quiero centrar 3 preguntas precisas, presidente, a la señora delegada. Primera pregunta. Dado que legalmente usted es la representante natural e inmediata del presidente de la República en la región, esto artículo 1 de la ley 19.175, y el principio de la coordinación que rige la administración del Estado, quisiera preguntarles qué gestiones ha realizado usted como delegada con el Ministerio de Hacienda y con el Servicio de Impuestos Internos para mejorar las medidas de fiscalización en la persecución de este ilícito, especialmente considerando la ruta y la realidad de este delito en la región. Si nos precisa qué medidas ha tomado, si usted tiene reuniones periódicas con el Ministerio de Hacienda o con Impuestos Internos para coordinar medidas, si las ha hecho, esas reuniones sí o no, se reúnen periódicamente, una vez al mes, cada 15 días, saber eso como primer punto. Segunda pregunta, de conformidad al artículo 2, letra H de la ley 19.175, orgánica sobre gobierno y administración regional, donde se señala que el delegado presidencial regional le corresponde efectuar denuncias o representar requerimientos en los tribunales de justicia, conforme a las disposiciones legales pertinentes. ¿Qué acciones legales ha ejercido usted para sancionar efectivamente el robo de madera? ¿Se ha querellado? ¿Cuántas querellas ha presentado? ¿Cómo ha accionado jurídicamente respecto a este delito que se pueda explayar y explicarnos en esa parte? Y por último, tercera pregunta, la misma ley 19.175 orgánica de gobierno regional establece en su artículo 2, letra D, que una de las funciones del delegado presidencial regional es velar porque en el territorio de su jurisdicción se respete la tranquilidad, el orden público y el resguardo de las personas y bienes. ¿Qué acciones concretas ha realizado durante el ejercicio de su cargo para prevenir y enfrentar esta compleja realidad de la región? Eso, señor presidente. Muchas gracias, estimado colega. Por favor, la palabra. Gracias, presidente. Saludar cordialmente a ambos gobernadores delegados. Un gusto, mucho éxito en la gestión. Voy a ser súper preciso para aprovechar esta instancia. A juicio de los gobernadores, desde el punto de vista de la prioridad legislativa que uno tiene que colocar ojo, y que me gustaría que dejaran las presentaciones que hicieron ambos, así posible, porque ahí aparecía algo, pero desde el punto de vista la cartera de proyectos, sí, está desde el proyecto legislativo, me refiero, está desde el punto de vista del tema narco, ¿cierto?, de la ley de inteligencia, del tema de la usurpación, del tema usurpación violenta, el aumento de pena, etcétera. Pero ¿cuál es el foco? ¿Cuál debería ser el foco en el corto plazo para nosotros? Eso, porque usted conoce los territorios como nadie. Entonces, desde ese punto de vista, aprovechar su presencia para decirnos eso. ¿Dónde está ese foco? Y en segundo lugar, me llama la atención, tiene razón la colega que estaba hablando desde el punto de vista de la cuantificación de los recursos que deben estar comprometidos para este primer plan. Porque esto es un tema excepcional del combate al crimen organizado de esta naturaleza. Y por tanto, yo creo que tenemos que responder de una manera distinta. Y eso cuesta. Y para eso necesitamos saber más o menos o cómo apoyar en esa petición de recursos especiales para esta política. Y en tercer lugar, el rol del Ministerio Público. Mucho se habla de CONAF, aduana, carabinera, etcétera, pero finalmente tenemos un 3% de efectividad y 97% de causas archivadas.
¿cómo fortalecemos ese tema? Ustedes conocen muy bien el tema del Ministerio Público en sus respectivas regiones. ¿Y qué pasa ahí en ese punto que siempre como que queda, por tratarse de un poder autónomo, muy pocas veces lo hablamos, pero según su criterio, ¿qué tenemos que ver? Porque finalmente tenemos la misma noticia y prácticamente un fiscal viendo este tipo de cosas en Arauco 1, 2, no sé, etcétera, José Ortiz todavía por ahí, pero eso, presidente, gracias. Queda abierta la palabra para que contesten. Sí, luego vamos a pasar. Bueno, lo primero que quisiera señalar es que nosotros tenemos un problema de múltiples instituciones del Estado que actúan en paralelo, pero cuando si todos nosotros fuéramos las instituciones del Estado, no cubrimos parejo la mesa. Quedan espacios y hay oportunidades de que alguien ocupe el espacio y lo cierre, o también que mire hacia otro lado. Mi impresión es que se requiere una articulación para hacerse cargo del problema en su totalidad. No me cabe duda que la primera responsabilidad es del Poder Ejecutivo, pero no es la única. ¿Por qué digo la primera es del Poder Ejecutivo? Porque Impuestos Internos depende del ministro de Hacienda. Yo me reuní la semana pasada con el ministro Marcel y le expliqué, le dije, mire, ministro, honestamente, habiendo conversado y participando de las reuniones de crimen organizado, de las dos que hemos tenido, le pregunté a la fiscal regional, bueno, de los requerimientos de presentación de querella del Servicio de Impuestos Internos, ¿cuántas se han presentado? ¿Cuántas le ha respondido? Ni una. Respecto de cuando uno le dice al director de Impuestos Internos regional qué es lo que está haciendo, bueno, yo tengo 55 años, entonces a esta altura uno entiende cuando le dicen evasivas a cuando le dicen, mire, sabe que estoy comprometido. Lo mismo vale para CONAF, lo mismo vale para Buenas. Los servicios no quieren, su cultura organizacional no los hace entender que son parte de una necesidad de coordinación máxima. Y aquí no estoy diciendo que no haya intentos del Ministerio del Interior. Yo veo que el subsecretario del Interior y en el caso de nuestra región, la delegada, han hecho esfuerzos para ir transformando incluso la narrativa que tenía el propio gobierno sobre la materia al minuto de iniciar, pero falta harto. En la experiencia que tuve cuando trabajé de intendente y cuando se gestaron esta mancomunión de esfuerzos, bueno, yo fui a ver al fiscal regional, al presidente de la Corte, a la presidenta de la Corte de Apelaciones de la época, individualmente, de a uno. Fui a ver a Impuestos Internos, a ambas policías, y luego los invité a todos a una reunión. Y siempre les dije lo mismo: el Estado es el responsable del bien común. Cada uno de nosotros es autónomo, es independiente, pero para la ciudadanía todos nosotros somos responsables del bien común, y a la gente no le importa de dónde viene. Entonces, liderazgo yo creo que es una materia donde todavía hay una brecha que cubrir. Y lo digo de la manera más constructiva que puedo, porque no sacamos nada con pelear o tener una pequeña ventaja casi. El crimen organizado no le importa al crimen organizado la democracia, no le importan los derechos humanos, no le importa el bien común. En segundo lugar, la diputada Flor preguntaba respecto a la socialización del Plan Buen Vivir. Yo tengo una opinión, creo que el Plan Buen Vivir no existe como tal. Creo que hay una intención de desarrollar un Plan Buen Vivir donde se han distinguido dos materias, dos áreas, una a cargo de desarrollo social y otra a cargo del Ministerio del Interior. Respecto de las que están contenidas en desarrollo social, lo que se nos presentó fue una lista de proyectos que estaban con recomendación técnica favorable, de DRS, donde había cosas ya inauguradas, donde habían proyectos del Ministerio, del Poder Judicial, y eso es exactamente lo mismo, esos son pequeños errores, pero es exactamente lo mismo de Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, exactamente lo mismo. Sí hay una innovación que estimo que es muy positiva, al haber designado sectorialistas en el Ministerio de Desarrollo Social para hacer evaluación diferenciada, pero ya no es de los proyectos que están en RS, sino de los que se pudieran levantar.
y hasta la fecha se nos ha dicho, por lo menos en el caso de la región del Biobío, que hay del orden de, nacional, no, me puedo equivocar, que hay del orden de 50 predios que se pueden comprar, pero la declaración que yo leí sobre esa materia este fin de semana es exactamente la misma que leí hace 5 meses atrás. La pregunta es, ¿cuándo se van a comprar? Porque el hecho de comprar tierras ayuda a descomprimir la tensión. No es la solución total, pero ayuda a dar una oportunidad al quehacer político. Hay otra parte que tiene que ver con, y que es más propia del Ministerio de Interior, que tiene que ver con diálogos con autoridades tradicionales, ancestrales. Creo que eso va avanzando. Ahora, ¿por qué partí diciendo que creo que no lo conozco? Porque cuando nosotros vamos a estar el fin de semana enfrentados a un plebiscito y vamos a pronunciarnos respecto de un texto que está editado, que está escrito y que cada uno de nosotros en su conciencia ponderará y votará. Bueno, cuando uno tiene un plan, uno debe tener un texto. Un plan tiene un objetivo. Un plan tiene metas a lograr. Por ejemplo, vamos a comprar tantas hectáreas de tierra, vamos a pavimentar tantos kilómetros de camino, vamos a hacer tal cantidad de pozos. Bueno, un plan tiene, entonces, metas, tiene un cronograma, tiene, o debe tener, para que sea de verdad un plan, debe tener un presupuesto asociado, y con eso le respondo. Entonces, yo no conozco ese texto, no lo conozco. Lo he dicho varias veces, lo que estoy diciendo, no estoy diciendo ninguna infidencia, y en distintos minutos. Entonces, creo que hay una intención de quehacer político, pero que se está en diseño. Ahora, nosotros como región tomamos una decisión y construimos un plan de la región del Biobío, que tiene 5 pilares. La política y diálogo intercultural 1, apoyo a víctimas otro, seguridad y apoyo a policías también, desarrollo económico local y declaración de zonas de rezago. ¿Por qué construimos un plan nuestro? Por la experiencia. Me tocó trabajar 4 años de intendente y trabajé con 3 ministros del Interior. No le miento, bajo la misma presidencia de la República, pero los 3 ministros del Interior tuvieron enfoques distintos. Rodrigo Peñalillo tenía una forma de trabajar que era diametralmente distinta a la de Jorge Burgos y distinta también al ministro Fernández. Entonces, nosotros creemos que para que estas cosas avancen usted necesita continuidad. Y si me pregunta respecto del Ministerio Público, el rol, yo creo que la principal forma de fortalecerlo va por darle capacidad de querellarse directamente, sin tener que esperar a impuestos internos. Eso provocaría una gran ventaja. Lo segundo, el Ministerio Público carece de varios bienes, y Daniela tiene razón, hay muchas instituciones que carecen de varios equipamientos, de presupuestos. ¿Se necesitan más fiscales? Se necesita que los fiscales se puedan constituir en terreno a tiempo, porque llegan 2 o 3 días después de cada suceso y por lo tanto no hay forma. Es lógico que no hayan condenado porque no hay forma de tener evidencia. Si usted llega 2 días después, el sitio del suceso está absolutamente alterado y por lo tanto es imposible materializar algo. Y es ruralidad además. Entonces, yo diría que por ahí me quedo para no ser tan abusivo. Dotar al Ministerio Público de la posibilidad respecto del crimen de robo de madera, de la posibilidad de querellarse autónomamente. Eso es fundamental. Antes de darle la palabra al gobernador, quiero pedir la autorización para extender la sesión en 15 minutos, son las 20:30. Entonces les pediría a quienes van a tener la palabra después que hagan preguntas muy precisas, por favor. Por favor. Bueno, muchas gracias. Un poco en orden de lo que planteaba mi colega Rodrigo Díaz, ¿qué es lo que uno ve a nivel regional cuando empiezan a ocurrir este tipo de sucesos? Y ahí yo creo que hay que ser súper claro, uno habla de una falta de Estado. Y cuando uno habla de una falta de Estado, en muchas zonas de la Araucanía es ejecutivo, legislativo y judicial. Los datos que les mostraba yo del 97% de impunidad son datos que demuestran eso. Cuando hablábamos de
esta capacidad de reacción por parte del Ejecutivo y de voluntades de avanzar mucho más rápido, eso expresa. Y si me quiero ir al tema legislativo, que era la consulta del diputado de las urgencias, comparto con Rodrigo desde el punto de vista de lo que planteaba de la Fiscalía, pero yo creo que hoy día, cuando hablamos de la forma en la que se está operando, estamos trabajando de una forma súper reactiva. Nosotros, yo lo he planteado antes, yo creo que aquí el tema de la ley de inteligencia es algo que es importante. Nosotros no estamos hablando, y yo creo que ahí hay que dejarlo súper claro en esta comisión. No se está hablando de una ley de inteligencia ni para la región del Biobío ni para la región de la Araucanía. Estamos hablando, al igual que en las modificaciones a la ley antiterrorista, son leyes que el país necesita, un país moderno que va en vías de desarrollo y que tiene que cuidar su democracia. Yo creo que ese es el foco principal. Hoy día tenemos una ley de inteligencia que tiene 35 años. Creo que los métodos investigativos hoy día son distintos, la tecnología es distinta para abordar los diferentes ilícitos que ocurren en nuestro país. Yo creo que la ley de usurpaciones la pondría también dentro de un rango importante que necesitamos avanzar. Hoy día ese es uno de los grandes problemas que tiene la región, por lo menos de la Araucanía, y yo sé que el Biobío también. Cuando tenemos una ley que tiene una penalidad tan baja, 20.000 pesos le cuesta a una persona que comete este tipo de delito, y hemos visto usurpaciones extremadamente violentas. Las usurpaciones, estamos hablando de usurpaciones con delitos con balaceras a carabineros, o sea, de eso estamos hablando en nuestra región. Y las modificaciones de la ley antiterrorista que ya las planteaba. Referente, y yendo bastante rápido, que entiendo que el tiempo nos apremia bastante, comparto con Rodrigo desde el punto de vista del plan Buen Vivir. Tuve la posibilidad de estar 2 veces con la ex ministra Janet Vega, la primera vez cuando estaba ella recién asumida y nos fue a presentar esto a la región, en segunda ocasión cuando fue a presentar al nuevo director nacional de la CONADI, pero la verdad que cuando se plantea un plan, los planes tienen objetivos, como bien decía Rodrigo, tienen metas. Cuando uno tiene un plan, tiene un financiamiento para ese plan, y si no tenemos esas líneas claras, la verdad que no es un plan, es una idea o son buenas intenciones. ¿Y cuál es el problema? Y aquí quiero hablar un poco más desde una visión regional. Hay una generación de expectativas que creo que, y ahí soy súper transparente, no se la voy a cargar solamente a este gobierno, sino que es un tema de expectativas que se ha ido generando en nuestra región, principalmente con las comunidades, principalmente con el tema de las compras de tierra, y que nos tienen hoy día en un nivel de violencia en muchas zonas que es bastante duro. Y creo también en esa línea que cuando se habla de un plan Buen Vivir, creo que el enfoque tiene que ser un poco más amplio. Hoy día en la Araucanía entendemos que tenemos un problema de pobreza desde el punto de vista de las comunidades que es muy duro, pero tenemos un tema de pobreza rural en la región que no solamente son las comunidades indígenas. Yo creo que tenemos que generar un plan que vaya súper abierto a mapuche y no mapuche, con herramientas súper claras, porque tenemos en algunos sectores donde tenemos comunidades que son muy pobres, pero tenemos vecinos no mapuches que son igual o más pobres y que no tienen ninguna posibilidad de acceder a ningún instrumento del Estado. Se nos está quedando mucha gente atrás. Así que yo, en esa línea, me gustaría enfocarlo e insistir. Yo creo que la ley de inteligencia es clave, la ley de usurpaciones, las modificaciones a la ley antiterrorista. No estamos hablando de un capricho de la región ni ningún tipo de visiones por poner un tema de mezquindades políticas. Se lo dije al presidente en la misma línea. Yo creo que la Araucanía o la macrozona sur, hoy día estamos para trabajar en conjunto, y estas son herramientas que sirven para poder hacer el avance tanto por parte del Ministerio Público como para tener herramientas investigativas que realmente puedan llevar a una condena y romper este 97% de impunidad que tenemos en la región. Sí, bueno, hartas cosas. Lo primero es que respecto de los presupuestos de las brechas tecnológicas, evidentemente para lograr hacer un presupuesto de las brechas tecnológicas, lo primero es identificar la totalidad de las brechas tecnológicas. Y eso ha sido un poco la tarea, que es la tarea que ha hecho esta Comisión de Crimen Organizado. ¿Por qué no lo hemos hecho exclusivamente para el robo de la madera? Porque existen también temas asociados que son temas que también hay que ver como otros tipos de delitos, como tráfico de armas, como robo de camiones de alto tonelaje y varios otros delitos que también están asociados y que se están viendo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que para poder generar un presupuesto que sea un presupuesto preciso, hay que tener absoluta y total claridad de cuál es la realidad. Y la realidad no es algo tan sencillo como muchos podríamos creer. Ya no es una realidad que uno pueda pintar entre el blanco y el negro, como este es bueno, este es malo.
este es terrorista, este no es terrorista, ¿cierto? Como es una realidad que es una realidad mucho, mucho más compleja. Y por lo tanto, la idea justamente de esta comisión es levantar eso, las brechas tecnológicas y las brechas también presupuestarias. Lo que se hizo al principio, cuando recién entramos, como gobierno, fue levantar las necesidades más urgentes. Carros blindados, equipamiento de policía, ¿cierto? Tanto para carabineros como para la PDI, y eso es algo que se ha ido avanzando ya en la compra, desde distintos lugares. Pero las cosas más específicas, como las máquinas de aduanas para que exactamente les sirven para poder identificar cuáles son las cargas que tienen los containers, eso son cosas que ahora se están levantando. Respecto del tema del plan Buen Vivir, yo también estoy de acuerdo que este es un plan que tiene que seguir redondeándose, tiene que seguir avanzando, tiene que seguir profundizándose. ¿Qué es lo que existe en este momento del plan Buen Vivir? El plan Buen Vivir en este momento lo que nos está diciendo es que no podemos resolver el problema de la zona exclusivamente con seguridad. No podemos resolver el problema que tenemos ahí si es que no consideramos las demandas reivindicatorias de los pueblos originarios desde hace muchísimos, muchísimos años, y si que no tomamos en cuenta eso como parte del plan que el gobierno va a llevar a cabo. Tampoco podemos resolver los problemas de la zona si es que no consideramos que los territorios donde tenemos el conflicto son los territorios más empobrecidos del país. Y por lo tanto hay que hacerse cargo también de ese empobrecimiento. Ya, yo he anotado varias de las cosas que han dicho acá porque evidentemente es un plan que requiere muchas mejoras. Y eso justamente de estas conversaciones es que salen cosas que son cosas evidentemente muy positivas para poder avanzar en ese plan. Pero sí quiero decir que hay algo que este plan nos entrega y justamente nos entrega la necesidad de la urgencia de poder avanzar en cubrir esas brechas que son brechas gigantescas, pero que son brechas sociales y no son brechas ni tecnológicas ni financieras también, pero son sobre todo brechas sociales. Entonces, la primera etapa del plan Buen Vivir, que es la etapa que estamos viviendo ahora, es una etapa donde la inversión que se está haciendo es la de apurar todos los proyectos que son proyectos que han estado congelados durante muchísimos años de inversión en la zona, desbloquear todo lo que haya que desbloquear, apurar la respuesta de los RS. La respuesta de los RS en este periodo disminuyó en un 40% el tiempo. En esa zona, justamente porque lo que estamos buscando es inversión sobre todas las cosas y también abrir las puertas que sean las puertas de comunicación con las comunidades indígenas. Yo no puedo responder por todo el país porque soy la delegada de la región del Biobío, pero sí puedo responder que en la región del Biobío en este momento existen conversaciones con más de 80 comunidades, conversaciones que se han abierto también con comunidades que hasta hace poco tiempo se declaraban en resistencia y que no querían conversar con el gobierno y ahora sí quieren conversar con el gobierno, y por lo tanto existe un avance en poder levantar cuáles son las necesidades, qué son las necesidades, y eso es gracias a este plan que sin duda aún requiere mejorarse. Respecto a los temas que tienen que ver con fiscalía, en la macrozona tenemos 4 fiscales que son fiscales preferentes, ya 2 en la Araucanía, 2 en Biobío. ¿Faltan? Probablemente sí faltan, pero también tiene que ver un poco con lo que decía el gobernador, que es con los fiscales que tenemos disponibles y que no son tantos para toda la región. Por lo tanto, ahí también hay algo que es algo de lo que se puede avanzar, y también en definir cuál es el rol del Ministerio Público. El Ministerio Público en este momento, en la mayoría de las investigaciones de robo de madera, está detenido por roles que tienen que cumplir otras instancias y que ellos no pueden cumplir, como por ejemplo las querellas que tiene que imponer el Servicio de Impuestos Internos. Ya, entonces, y ahí como ya lo hemos conversado respecto a la falencia del Servicio de Impuestos Internos y de lo que hay que mejorar, pero ahí también existe un rol que es un rol que el Ministerio Público puede cumplir. Respecto de la legislación, para que no se me olvide, yo creo que igual hay una cosa importante, porque todos dicen como la importancia que tiene CONAF en esto, pero CONAF en este momento solo puede fiscalizar madera nativa, ningún otro tipo de madera. Entonces tienes a la gente de CONAF ahí
y pasan pino y no tienen nada que hacer al respecto. Y eso también es algo que sí se puede cambiar en la legislación o en la normativa respecto de la capacidad, que es la capacidad que tiene CONAF y la necesidad, ¿cierto?, de que cumpla un rol un poquito más allá. Ya. Solo que me hicieron varias preguntas, voy a tratar de responder lo más rápido posible. ¿Qué gestiones se han realizado para mejorar la fiscalización del Servicio de Impuestos Internos? Bueno, yo me he reunido con la subsecretaria de Hacienda, con el ministro de Hacienda, también con el subsecretario de Interior, con la ministra de Interior, para poder justamente avanzar en esos temas, para también contarles la importancia y la urgencia que tiene, a propósito de conversaciones con el Ministerio Público también, respecto a la necesidad urgente, y a propósito de eso, es que también ha salido esta idea de generar una entidad, digamos, que se encargue específicamente de esto desde el Servicio de Impuestos Internos, por lo tanto es algo que se está avanzando. Respecto de las denuncias, bueno, las querellas, como ustedes saben, son para perseguir, justamente para poder perseguir algo establecido. El problema que tenemos ahora con el robo de madera es que no tenemos identificados a quiénes son los culpables. Ya, entonces, yo podría poner una querella contra quien resulte responsable, pero eso es un poco populismo penal, porque no estoy persiguiendo a nadie. Y lo que nosotros queremos hacer justamente es poder generar persecuciones que sean persecuciones reales y que lleven a resultados concretos. Y en ese sentido, lo que se necesita es mayor información y mayor capacidad investigativa para poder saber cuáles son las líneas, que son las líneas de poder y dinero. De poder y dinero, ¿cierto? En la tercera, respecto de la tranquilidad en la región, bueno, hemos hablado largamente de las medidas de seguridad que se han implementado, está el estado de excepción, pero evidentemente hemos avanzado en entregar a las policías cuáles son las necesidades que tienen, ¿cierto? Avanzar con carros blindados, avanzar con mejores capacidades, avanzar con las rutas, la protección de las rutas, que es algo también que se ha hecho, incluso antes del estado de excepción, de tener puntos fijos de policía protegiendo las rutas todo el rato. También lo que tiene que ver con reuniones con gremios, con reuniones con empresas para poder coordinar, porque aquí, y también lo decía el gobernador, y con esto voy a cerrar, la coordinación es lo esencial para poder resolver este problema. Este problema no lo voy a resolver yo, no lo voy a resolver yo con Carabineros y con la PDI, lo vamos a resolver en la medida en que podamos coordinar las distintas medidas de seguridad desde los distintos lugares de la gente que estamos trabajando justamente en el Estado y que podemos entregar alguna solución. Estupendo. Gracias. Muchas gracias. Voy a pedir que hagamos preguntas bien precisas, estimado colega, Marlene, Miguel. Queda. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches ya. Agradezco la presencia de la delegada y de los gobernadores. Muy concreto, una consulta a la señora delegada. Usted hizo un análisis donde hay críticas respecto a las brechas y hace referencia al tema aduanas, Servicio de Impuestos Internos, CONAF y otros. Eso, usted está identificando lo que ya todos sabemos hace mucho tiempo. La pregunta concreta es qué están haciendo respecto de ello, porque en la práctica entiendo que eso no se ha podido aplicar porque hay problemas con algo súper doméstico, horarios de los funcionarios, disponibilidad de los funcionarios, incluso los fines de semana. Entonces los fines de semana no fiscalizan y entonces los fines de semana es donde los camiones transitan libremente. Algo que no sé si en otro país ocurre, pero en nuestro país pasa esto. Y de parte del gobierno nos siguen indicando cuáles brechas han identificado. Entonces la pregunta, más allá de parecer un crítico de oposición, es que digan qué en concreto van a hacer para ordenar a los servicios de impuestos internos, SAC y otros, para que hagan aquello que es tan indispensable y que venimos escuchando desde la campaña presidencial. Precisamente fue el candidato Kast que hablaba de impuestos internos y su presencia, y llevan 6 meses en el gobierno y todavía estamos discutiendo que nos damos cuenta que el problema es que los funcionarios, entonces, en concreto, ¿qué está haciendo el gobierno para lograr que aquello ocurra? O eso no va a pasar y nunca vamos a tener fiscalizadores y entonces tenemos que buscar otro mecanismo. Muchas gracias. Eso, perdón, dar la palabra. Recordar que van a ser invitados igual la ministra del Interior para que no pretendamos que la delegada presidencial del Biobío responda a todas las consultas que vamos a hacer en su minuto al Ministerio del Interior. Marlene, por favor. Bueno, primero saludar, por supuesto, a los gobernadores, a la delegada. Decir primero que comparto absolutamente lo que mencionaba recién el colega. Creo que estamos llenos de diagnósticos. Y que se viene hablando de esto desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que esto no basta con solo buenas intenciones y creo que tenemos que ir al fondo porque lo que está ocurriendo en el crimen organizado sigue avanzando y sigue avanzando de manera peligrosa cada día más. Yo creo que esto va a ir en aumento, así lo hemos visto, ¿verdad?
Cuando estuvimos con el ministro de Hacienda, mencionó que ya estaban los recursos para los escáneres de aduana. Me gustaría confirmar esta información y para avanzar en tecnología, que yo creo que es fundamental también para poder trabajar. Respecto al tema de las fiscalizaciones, al tema de los fiscales que son insuficientes claramente, pero aprovechando los minutos quiero pedirle algo personal, delegada. La verdad que ya que estamos hablando de robo de madera, ya que estamos hablando de usurpaciones, quiero pedirle que haga algo respecto a Yaitul, que está hoy día en la cárcel de Concepción. ¿Por qué? Porque derechamente sabemos que van a haber manifestaciones. Creo que la región del Biobío hemos vivido momentos súper complejos y difíciles, y usted como delegada presidencial debería luchar por la región, ¿verdad? Y pedir que realmente sea trasladado a la cárcel de alta seguridad, porque yo creo que hoy día estamos para dar señales claras y creo que esta sería una muy buena instancia, una muy buena oportunidad. Solo eso. Muchas gracias. Miguel Mellado, diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. A ver, no hay que olvidar que estamos en estado de excepción. Y la verdad es que con estado de excepción y todo, ha aumentado el robo de madera. Y en las anteriores exposiciones, los expositores que vinieron, en el caso de Arauco, decían, si todos saben dónde están los aserraderos, todo el mundo sabe dónde están. Están a la orilla de la carretera, hay 15 y 15 más adentro. Si todo se sabe dónde están, ¿por qué? Extiendo estado de excepción. Dado de que CONAF, el Servicio de Impuestos Internos, Vialidad, tienen miedo. Esos servidores públicos tienen miedo de salir a terreno a fiscalizar. Digamos las cosas como son. Entonces, la seguridad se la tiene que dar el Estado, ¿cierto? En este caso, el estado de excepción, para poder, a través de ustedes, digamos, para poder hacer las racias que corresponden. Lo segundo, no puede ser que los gobernadores estén subsidiando al gobierno, que le estén comprando los vehículos a Carabineros, a la PDI, que tengan que colocar 6.500 millones de pesos, que es para otras cosas, para las víctimas de la violencia. Esos son temas de gobierno. Entonces, yo creo que aquí el gobierno, el que ya se retiró. Entonces, yo le quiero pedir, porque usted el diagnóstico dice, las policías no tienen personal. Chuta, pero es un diagnóstico. ¿Cuál es la acción? Entonces, si estamos en estado de excepción, tiene que haber una acción que corresponda. Sobre el robo de madera, les quiero decir que mañana se votan las indicaciones del robo de madera del proyecto que está en el Senado. Se incorporaron, tanto hay labores intrusivas, hay, igual que la ley 20.000, está la factura electrónica, la guía del despacho electrónica, que es un tema que irrisorio, un camión robado con madera robada, lo dijo el Mega, salió 100 kilómetros y resulta que detuvieron a la persona y el juez lo soltó. Lo soltó porque tenía una factura falsa, que ese es otro juicio, pero tenía una factura. Entonces, ahí es la cueca desnuda, digamos. Pero acá el tema es que la compra de drones que ofrecieron hace 5 meses atrás, se lo están pidiendo los gobernadores. ¿Por qué? Si el Estado tiene que hacer compra directa, pero rápido, ya. El sentido de urgencia a mí me preocupa. Y porque los diagnósticos están, las mesas son bonitas, las conversaciones son lindas, pero el sentido de urgencia que tiene que ser, en este caso, el robo de madera, porque no significa que entregándole en más tierra, porque aquí no es un tema de los mapuches, no señor, son delincuentes, ¿sí?, y terroristas, ¿cierto?, que se aprovechan de la causa mapuche para delinquir. Ya lo vimos, hay uno que está preso, por suerte, sobre ese tema, para comprar armas y cosas. Pero aquí yo echo de menos, delegada, el sentido de urgencia del gobierno, porque le están cargando la mata a los gobernadores que con un sentido de responsabilidad con su gente están subsidiando al gobierno. Gracias, presidente. Gracias. Mira, voy a pedir la última prórroga de 15 minutos. Les voy a pedir que seamos más precisos, porque quiero que tanto la delegada como los gobernadores escuchen primero todo lo que tienen que decir los parlamentarios y ustedes puedan cerrar y redondear, por favor. Gracias, presidente. Trataría de ocupar 14 minutos nomás. Saludar a los dos gobernadores, parlamentarios, delegada también, y efectivamente no quiero que sienta que hay una especie de ataque. Aquí deben estar las autoridades nacionales para responder muchas cosas, muchas dudas, pero sí mi pequeño aporte, humildemente, respecto a los diagnósticos, cosa que ya se ha dicho. En esta mesa hay 4 ex gobernadores que han trabajado en materia de seguridad, todos han sido también intendentes subrogantes en su oportunidad.
Y esta misma mesa es la que se sienta permanentemente con la ministra del Interior, Isquia Siches. Y la verdad es que nos vamos siempre, siempre estamos en diagnóstico. Esto ya lo sabemos desde hace muchos años. Aquí los responsables son Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, y hoy día está entrando el presidente Gabriel Boric. Y es así de simple. Y respecto al plan Buen Vivir, que es ahí donde quiero apuntar, cuando habla de las brechas, el problema, si usted me permite humildemente, es que siempre se mezclan los temas, se mezclan peras con manzanas. Hay que separar lo que tiene que ver con materia de seguridad, porque recién, como decía Miguel Mellado, hay un grupo de personas que efectivamente lo único que quieren es lucrar y se escudan bajo una lucha que es totalmente justa y es un tema aparte y que tiene que ver con la reivindicación del pueblo mapuche. Por lo tanto, cuando se mezclan los temas, ese es el problema que les impide avanzar. Hay que separar la seguridad, narcoterroristas, violentistas, eso es una cosa, y eso es con seguridad, y fuerza, e implementación, etcétera. Y otra muy distinta es con la gente que hay que dialogar. Entonces, yo le pido encarecidamente que no mezclen los temas. El día que las autoridades completas logren entender que estos son temas que van por carriles totalmente separados, recién vamos a poder avanzar. Esa es la verdad y quería comentárselo a usted porque en las otras reuniones que hemos tenido no hay avance y nos quedamos en lo mismo y en lo mismo. Gracias, presidente. Muchas gracias. Por favor, te digo, colega. Una pregunta de 15 segundos para responderla en 5 segundos cada uno. A la luz de lo que han expuesto cada uno de ustedes, ¿es suficiente el estado de excepción así tal cual está concebido? Una pregunta con chanfle, decían antes. Colega, usted me pidió la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar, por supuesto, a los gobernadores, a la señora delegada y a mis colegas. Mire, yo quiero destacar porque conozco el trabajo que ha realizado el gobernador de la región de la Araucanía. Lo quiero destacar porque creo que tiene un tremendo equipo, ha hecho un esfuerzo enorme y especialmente con los alcaldes. Yo creo que esa es una gran labor. Pero me preocupa lo siguiente y por eso me interesa de la delegada, ¿cuáles serían las acciones concretas que el gobierno actualmente está pensando para apoyar a la gente del sector rural? Porque hoy día, sobre todo en la provincia de Malleco, la pobreza rural es enorme y cada vez la gente menos quiere estar en el campo por razones de seguridad, porque no pueden sembrar sus campos, porque no pueden hacer nada. Entonces, como trae un plan especial de gobierno, ustedes saben concreto qué cosas están pensando como para apoyar a esa gente. Muchas gracias, presidente. Ay, sí. Muchas gracias, presidente. Primero que todo, saludar a nuestros gobernadores, Biobío, Araucanía, y también a nuestra delegada presidencial, compañera Daniela. Más que una pregunta, quisiera hacer un comentario. Trataré de hacerlo acotado, como el estado de excepción. Bueno, tu consulta ya fue respondida. Quisiera primero que todo poner un poco el balón al suelo y caracterizar igual lo que ha estado sucediendo. Creo que es un poco acelerado hablar sobre el plan Buen Vivir de que no ha funcionado, puesto que este plan hay que recordar que recién se viene a instalar desde mayo, quién sabe un poquito más después, desde que fue su promulgación, digamos. Ya llevamos como 3 meses de este plan, por ende los resultados es muy difícil que los vayamos a ver en manera más directa en el tiempo que llevamos hasta el día de hoy. Hace un par de días atrás tuvimos también una reunión que no voy a comentar en específico lo que se habló ahí, pero estuvimos precisamente con nuestros colegas de la Araucanía en el regimiento Tucapel, hablando con los distintos con los jefes de las distintas fuerzas armadas, policiales, qué sé yo, hablando también sobre un poco lo que significan los resultados de este estado de excepción, y quiero dejar en manifiesto que también se han mostrado cifras donde sí se ha disminuido eventualmente la situación existente en Biobío, Araucanía. Entonces, igual quisiera destacar la labor que están haciendo tanto los gobernadores como la delegada presidencial de estos lugares, porque finalmente se ha logrado controlar de cierta forma lo que hoy día ha estado sucediendo en el sur. Pero claramente nos falta avanzar en estos temas, nos faltan muchas
muchas cosas que conversar. Hoy día en la mañana nuestro presidente estuvo comentando sobre la ratificación del convenio 190 y en este discurso también hablaba sobre la necesidad de dialogar de manera transversal en los distintos espacios que estamos hoy día dialogando, sobre todo considerando que estamos a puertas de un nuevo proceso constituyente, más allá de los pensamientos e ideologías políticas que cada uno puede tener de manera totalmente considerable. Entonces, creo que para esto es necesario tomar en consideración cuál va a ser el presupuesto que nosotros mismos vamos a destinar para estas tareas para el año 2023, tomando en consideración que hoy día el presupuesto que están usando ambas delegaturas presidenciales es la que dejó el presidente anterior y por ende a tratar de avanzar en ciertos temas con un presupuesto que puede ser demasiado acotado para ciertas labores es totalmente perjudicial, no solamente en materia de desarrollo para ambas regiones, sino también en materia de seguridad. Creo que ahora es necesario enfocarse en ambos temas y no solamente en el tema de la seguridad. Creo que con el trabajo de todas y todos podemos llegar a grandes resultados. Ya creo que lo estamos visualizando. Va a ser un periodo difícil, con muchos baches, pero que sin embargo estamos dando todos y cada uno de nosotros por entregar su granito de arena, que esperamos sea una tonelada de arena que venga para el buen vivir de nuestros pueblos y de nuestro país. Muchas gracias, presidente. Querida colega. Flor, tú querías hacer una precisión y luego la diputada Nullado. Sí, en relación a la consulta de recursos y presupuesto, la delegada habló de los soportes digitales. Yo quiero decir que no es solo eso, porque también me refería a necesidad de personal, de vehículos. Por ejemplo, Impuesto Interno en la provincia de Arauco tiene 1 o 2 vehículos, no sé, CONAF, lo mismo. Ahora, volviendo a CONAF, que también, y para precisar, o sea, decir, es mucho más que solo lo digital. Entonces, y en caso de CONAF, que es verdad que no fiscalizan el bosque exótico, digamos, pero ellos sí dan el plan de manejo y el plan de corte. Entonces ellos, y ahí sí entra lo del soporte digital, porque tiene que estar en línea cuando sale la factura o la guía electrónica, inmediatamente conectado con CONAF, que le diga, ojo, aquí tiene para sacar 100 camionadas y está sacando más. Entonces, a eso me refiero, que haya esa coordinación, porque CONAF es el que sabe para cuánto está pedido el permiso, y eso está vulnerado, pero absolutamente, si eso es así. Entonces, eso, y solo en relación al estado de excepción, lo preguntó mi colega Ratke, y yo yo estoy convencida que no es lo que necesitamos. Estoy convencida que necesitamos un estado de excepción en toda su capacidad. Usted no lo decide, delegada, se lo he planteado a la ministra en todas mis intervenciones, pero de todas formas no puedo dejar esta oportunidad de pedírselo, porque probablemente si no hubiese estado acotado el estado de excepción, estaríamos lamentando, por ejemplo, la quema del molino de Contulmo y las personas heridas que están ahí, hasta lo que sé, que ojalá no sea más grave. Así que eso, presidente, gracias. Muchas gracias. Diputada Nullado. Gracias, presidente. Yo solamente tengo la inquietud con tanta información que hay y que sería bueno que esta comisión pueda tener a bien considerar. Sabemos que los tiempos son bastante breves, pero sin embargo hay información como el caso que aportó Radio Bio Bio, que lo hace en profundidad y que lo reafirma el gobernador, el caso de esta empresa Volterra, y por lo tanto ahí hay ya antecedentes como para poder iniciar una querella. Hay nombres ahí. También los aportes que hizo públicamente el ex capitán de Carabineros, el ex capitán Toledo, que también entregó antecedentes y nombres, casi nombres, sino que cargos de personas que están involucradas en el robo de madera. Yo creo que hay antecedentes suficientes y la experiencia de los ex gobernadores, y en los cuales tengo mi discrepancia con el diputado Mellado cuando dice aquí el gobierno no está asumiendo este rol, lo están asumiendo los gobernadores regionales. El erario nacional es uno solo, por lo tanto son recursos que se disponen en los gobiernos regionales, independiente de que se pueda decir. Yo creo que a cada uno le corresponde su rol, y en eso, por lo tanto, también se está en esa búsqueda. Y como dice Lara Mía, en el presupuesto del año pasado, que además es insuficiente en estas materias, y yo quiero recordar a esta mesa que tampoco olvidemos la historia de cómo el Estado, que todos dicen, ha estado ausente en el territorio Gualmapu. Efectivamente ha estado ausente en diversos lugares en los cuales no ha podido avanzar, y en eso los gobernadores también tendrán que dar cuenta de todo lo que han estado en el territorio Gualmapu, porque los avances en materia de desarrollo han sido insuficientes. Y eso no es una situación de ahora, eso es histórico.
Por lo tanto, presidente, vamos a tener que tal vez sostener una reunión ampliada, los minutos nos van a faltar para hacer esa revisión, para revisar también respecto a la separación, como decía acá el diputado Ojeda, con respecto a diversos temas en los cuales yo no puedo dejar tampoco de pasar de que esto no nace así por así, sino que también hay una deuda claramente histórica donde el Estado ha sido cómplice del despojo del territorio del pueblo mapuche y donde gran parte de aquellas forestales que se encuentran hoy día asentadas y que también quienes vinieron a exponer en la sesión pasada dijeron que las forestales tienen cero compromisos solidarios con las empresas contratistas, que en este caso son las que han sido las más afectadas. Gracias. Estimados, vamos a hacer un ejercicio que es bien raro, pero nos toca en general a los parlamentarios. Yo les quiero pedir que en 2 minutos por cada uno, es que tenemos que hacerlo porque hemos ya pedido, y tienen la gente que trabaja en el Parlamento tiene que ir, 2 minutos para redondear cada uno, y quisiesen que partiésemos en el mismo orden con el gobernador de Biobío, Araucanía, y tú puedas cerrar, delegada. Muchas gracias. Respecto a la pregunta sobre el estado de excepción, yo creo que el estado de excepción que ha sido decretado ha generado una mejor percepción por parte de la población. He tenido la oportunidad de ver 2 encuestas donde la adhesión al estado de excepción decretado durante el gobierno del presidente Piñera, en ese tiempo en la provincia de Arauco en torno al 70% de la población decía que era necesario tenerlo, y en torno al 61% en la provincia de Biobío. Visto una evaluación de la misma naturaleza, es valorada la presencia de un estado de excepción en 10 puntos más en cada una de las provincias, lo que da cuenta que la población, más allá de lo que podamos debatir otras personas, la opinión pública pide tener una medida excepcional dentro del Estado de Derecho para hacernos cargo de una realidad anormal. Y mi opinión política es que nosotros necesitamos, lamentablemente, como no veo que tengamos una salida a esta problemática en el corto lapso, creo que necesitamos esta medida por, lamentablemente, muchos meses más. Y lo segundo, la región del Biobío, no lo dije al principio, pero la región del Biobío tiene más o menos 1.650.000 habitantes, de los cuales el 8,7% se declara mapuche. El resto de las personas de la región del Biobío nos declaramos chilenos. Eso es bastante importante porque a veces tratamos de generalizar, probablemente con muy buena intención, tratamos de generalizar, pero esos son los datos. Los datos es que el 8,7% de las personas que viven en la región del Biobío, 1.650.000 personas, se declaran mapuches. Bueno, gobernador Rivas. Ahí están los dos. Ahí, bueno. Bueno, referente a la pregunta realizada referente al estado de excepción, yo creo que ha funcionado, creo que hay que poner un par de puntos. No tengo hoy día claridad, pero me imagino que vamos sobre los 14.000 controles en la región desde en los 2 periodos con los estados de excepción. Y en esto hay que ser sumamente claro, no tenemos reclamos ni de abuso, ni de que se haya cometido alguna infracción durante este periodo, lo que habla de que hoy día tenemos Fuerzas Armadas que están disponibles a poder cooperar esto con profesionalismo y han sido un apoyo real. ¿Ha funcionado? Sí. Hemos bajado de más de 2 atentados diarios a 1. Creo que no es una cifra por la cual uno se tenga que sentir contento ni orgulloso, pero son datos que son claros y que vienen desde el estado de excepción decretado en el gobierno anterior también. Creo que también el discurso construye realidades. Este tema de seguir enfocando esto como un estado de excepción acotado, donde solamente hay un resguardo de las rutas principales y algunas rutas secundarias, a nosotros eso no nos sirve. Nosotros necesitamos que este sea un estado de excepción amplio, donde se den señales políticas por parte del gobierno mucho más fuertes, donde tiene que haber un respaldo claro a las policías y a las Fuerzas Armadas para su trabajo. Hoy día es re complejo porque
No todo pasa en los sitios donde hay resguardo de militares, probablemente lo que pasó hoy día en el molino Grolmus, que es lamentable, un patrimonio nacional. Seguramente, probablemente si hay intercambio de balas, ahí llegan carabineros con sus armas de servicio y sabemos que hoy día hay grupos que están disparándoles con armamento de grueso calibre. Creo que sí nos falta para poder tener un buen funcionamiento de esto, insisto, cuál es la capacidad de adelantarse, cuál es la capacidad de inteligencia, cómo incorporamos tecnología, porque no podemos tener solamente un estado de excepción que sea reactivo. Infraestructura crítica era clave para esto. Yo lamento mucho que no se haya podido avanzar en eso. Necesitamos ahí tener resguardo. Han quemado colegios en la Araucanía, se queman los puentes para que la gente no pueda salir. Y hoy día además que tenemos un estado muy complejo de nuestras rutas viales, por ende cualquier tipo de infraestructura de puente es absolutamente clave para que la gente se pueda movilizar. Así que mi apreciación referente a esto es que ha funcionado, sin lugar a dudas, creo que los datos son claros. Comparto con el gobernador Díaz. La gente lo tiene muy bien valorado en ambas regiones, en la Araucanía con un 82% en noviembre del año pasado, pero creo que tenemos que ir un poco más allá y esto es con un tema de respaldo, tecnología y obviamente señales políticas que sean mucho más claras. Estimada delegada. Ya. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que, y lo voy a decir muchas veces porque se nos olvida a veces en el discurso, que este no es un problema de estos 6 meses, este es un problema de muchísimos años, y por lo tanto esperar que los vamos a resolver en 6 meses es algo que no tiene sentido, ¿ya? Entonces también cuando entendemos que hay un problema de ese calibre, entendemos también que es un problema que no se puede solucionar de un día para otro. También tenemos que entender el problema del personal de las policías. No es un problema que se puede solucionar de un día para otro. ¿Por qué? Porque las policías no las sacamos de debajo de las piedras. Si las policías necesitan formarse, necesitamos generar policías, necesitamos más cuerpos de policía, y eso se hace en un periodo largo de tiempo, ¿ya? Entonces, como insisto en esto, ¿es suficiente el estado de excepción? No es suficiente el estado de excepción. No es suficiente porque el estado de excepción no es la solución al problema. Y nunca va a ser la solución al problema, ¿ya? Entonces, necesitamos persecución de delito del crimen organizado, necesitamos perseguir el crimen organizado, necesitamos mejorar la capacidad de las policías que van a apoyar la labor, que es la labor que está haciendo el estado de excepción. Cambia drásticamente si yo digo estado de excepción acotado versus si yo digo estado de excepción no acotado. No cambia porque la cantidad de gente que tienes disponible desde las Fuerzas Armadas va a ser la misma y la vas a tener que distribuir en un territorio más grande. Entonces insisto, lo que nosotros estamos haciendo es decidir dónde ponemos a la gente, que es la gente que hay disponible, pero no va a haber más gente disponible porque uno cambie el nombre del Estado. Decir que también la investigación de esto que dicen, como todos saben dónde están los aserraderos, la investigación no es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de la Fiscalía. La Fiscalía tiene que hacer las investigaciones, tiene que, en conjunto con la PDI, desde luego, tiene que llevar los casos adelante y tiene que encerrar a la gente. Eso no es algo que el gobierno pueda hacer y además no es algo que el gobierno deba hacer en una democracia. Por favor, no generemos diálogo, escuchemos a la delegada, por favor. En ese sentido, decir que también entendamos que cuando decimos que esto es un problema de Estado, es un problema del Estado completo. Y como Estado completo tenemos que hacernos cargo, porque si solo esperamos que todas las cosas las solucione el gobierno, no vamos a llegar porque el gobierno no tiene la capacidad de solucionar todos los problemas. Y en ese sentido, agradecer profundamente la labor que han cumplido los gobernadores regionales, porque justamente lo que están haciendo los gobernadores regionales es decir, este no es un problema que sea de una instancia, es un problema que es de todos y por lo tanto resolvámoslo en conjunto. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Yo les quiero agradecer, muchas gracias. Por favor, para que podamos cerrar, yo les quiero agradecer a Daniela Dresner, delegada presidencial del Biobío, por habernos acompañado hoy día, a Rodrigo Díaz, que es el gobernador de la región del Biobío, muchas gracias. Y quiero decirlo acá, que quede en acta, que buena parte del empuje de esta comisión especial investigadora de Huevo Madera tuvo que ver con una conversación que sostuvimos y con un tema que tú planteaste en la región, obviamente también en la Araucanía, pero como ha habido
la región del Biobío surgió de aquello, así que te agradezco lo que has expuesto hoy día. Lo mismo, Luciano Rivas, gobernador de la Araucanía. Les agradezco además el tono en que esta conversación se dio. Yo acá, para cerrar, decirles que aquí no se trata de ver quién tiene la culpa, sino cómo el Estado se hace cargo de una situación que es altamente compleja. Y en esa línea, lo que estamos construyendo, también para que quede claro, es que escuchamos primero a las víctimas de esta violencia. Hoy día hemos tenido la visión de quienes ejercen el liderazgo en las regiones, para hacernos una idea global. Yo le quiero pedir a la Comisión que en la próxima sesión invitemos hoy día, invitemos a CONAF y a CORMA, ¿ah? Y también anticiparles que yo al final quiero dejar al Servicio de Impuestos Internos y Aduana cuando tengamos la visión global de todo lo que está pasando. Obviamente también va a estar acá las autoridades de Interior y obviamente tienen que estar las autoridades de las Fuerzas de Orden y de Seguridad, Carabineros y la Policía de Investigación. Seguramente si invitamos también a la ANI vamos a tener que tener una sesión que es más que reservada, por razones de obviedad. Muchas gracias y por haberse cumplido el objeto de la presente sesión, esta se levanta.